Gracias, Dios. Yo te pido, Padre, que nos des fuerza, ánimo, vigor, que quites todo prejuicio, que quites todo egoísmo, toda tristeza, toda angustia que haya en nuestras vidas, que impida que nosotros limpiemos nuestra casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: hoy empiezo con un dicho de Spurgeon. Spurgeon dice: yo peco como un hombre. ¿Yo peco como? Yo peco como un hombre, dice Spurgeon, pero él perdona como un Dios. ¿Quién dice un amén? A veces no entendemos ese estrecho, pero a pesar de que somos pecadores, a pesar si nosotros procedemos a arrepentimiento, Él está con los brazos abiertos esperando que procedamos a arrepentimiento. ¿Quién dice un amén? Entonces vemos el cambio de la casa en forma material. Número 1, hay que cambiar la casa en cuanto a nuestra manera de vivir. Si tú no lo haces físicamente, si tú no cambias, obviamente a veces no podemos en nuestras fuerzas, pero sí podemos en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién dice un amén? Entonces tenemos que aprender. Estoy enseñando yo no esperaba ni lo anunciamos mucho. El día viernes estoy dando una enseñanza acerca del dolor. ¿Cómo es la enseñanza? Del dolor. No lo publiqué mucho, pero había de 40 a 45 personas tomando el estudio. Fue algo que yo no lo esperaba. Yo esperaba 20, 30, pero gracias a Dios la gente está queriendo aprender, porque cuando tienen dolor es cuando tienen que aplicarse. ¿Quién dice un amén? Vamos a Efesios 4:22. Hay que cambiar la casa en cuanto a nuestra manera de vivir. Dice Efesios 4:22 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que compré según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién dice un amén? Esta versión me encantó. Dice que en cuanto a vuestra manera anterior, en vuestra manera anterior de vivir. O sea, está hablando de un pasado. Tú tienes un pasado. ¿Me pone la otra versión, por favor? En que en cuanto a vuestra manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Lo leemos todos juntos: 1, 2 y 3. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está ¿cómo está? ¿Cómo está? Conforme a los deseos engañosos. Entonces ese es el gran problema. No se trata de echar culpas ni a la esposa, ni al esposo, ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos. Nosotros heredamos esa conducta, esa manera de vivir viciada. Entonces tenemos que clamar a Dios para sanar esas áreas de nuestras vidas. Ya no puedes seguir viviendo con el dolor que te causó tu abuelito, tu papá, tu mamá. Ya basta, en el nombre de Jesús. Deja ese viejo hombre y el Señor te va a dar gozo, libertad. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Entonces, en primer lugar, tenemos que cambiar ese viejo hombre. Ese viejo hombre se encuentra compuesto por esas conductas físicas que nosotros cotidianamente ejecutamos en nuestra casa. ¿De acuerdo? Incluso hay cristianos que en casa todavía dicen leperadas. Eso ya es tremendo. ¿De acuerdo? Todavía reprenden con leperadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo vengo de ese trasfondo, ¿sí? Yo les he dado testimonio que en casa somos 8 hermanos, y éramos 8 hermanos. Imagínense 8 hermanos, darles de desayunar, de comer, de cenar, de sentarse en los platos, etcétera, etcétera. Y mi padre, a pesar de que era profesionista, era un lépero. Y entonces todos éramos
léperos. Entonces tenemos una manera viciada de vivir. Y entonces en la mesa todas las palabras eran acompañadas con groserías, mentadas de madre, etcétera, etcétera. Pero cuando yo recibí a Cristo, mi padre me dijo que si ya era un mandilón, ya hablaba como ya no hablaba como ellos. ¿Por qué? Porque esa manera viciada confronta a las personas. Amén. Entonces tenemos que cambiar. Y solamente estoy hablando de un aspecto, de la manera de hablar. Imagínate los comportamientos en el área sexual, en la mental, en la seducción, en la masturbación. Bueno, podemos entrar en mucha materia, en el alcohol, en las drogas, pero solamente me destiné a este punto a hablar acerca de esta situación. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea tu trasfondo, y yo no sé si todavía viene algo viciado. Y si hay algo viciado, tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Quién dice un amén? Yo le doy un fuerte aplauso al Señor Jesús. Ahí adelantito dice: según los deseos engañosos, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces yo venía viciado en esas áreas, y entonces mi padre decía: el abogado tiene que ser en las audiencias bien lépero, bien agresivo, y yo venía con ese trasfondo, y fue todo lo contrario. Yo era el abogado más decente en el momento de llevar a cabo mis audiencias y tratar a la gente, y obviamente la gente se enojaba porque yo tenía ese comportamiento, como dicen, no me calentaba la primera, sino que yo permanecía. Pero el poder del Espíritu Santo sanó mi corazón. Amén. Pero tenemos que entender eso. Si no buscamos esto, no va a haber ningún cambio. Tiene que haber una renovación, pero una renovación en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene que ser renovada. Amén. Entonces nadie me prohibió que dijera leperadas. Sigo con el mismo tema. Nadie me prohibió, sino que el Espíritu Santo me sanó. Amén. Veamos estas razones. Primera razón: Pablo se estaba despojando del viejo hombre. Pablo, el león de Dios, se estaba despojando del viejo hombre. La palabra despojaos en este versículo significa esencialmente alejar o renunciar. Pablo estaba enseñando a los miembros de alejarse de su viejo hombre, la forma natural, egoísta y pecaminosa en que pensamos, en que actuamos en este mundo de maldad. Número 2, segunda razón: el apóstol Pablo escribe que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Quién dice un amén? El apóstol Pablo asevera que para cubrir la casa desnuda, nuestro viejo hombre debe ser crucificado juntamente con él. Ahorita explico. Si nos crucificamos y si no crucificamos el viejo hombre en Cristo, la casa seguirá desnuda. Cristo salva, resucita, sana, regenera, cambia. Al no haber esto, seguirá la casa desnuda. ¿De acuerdo? Entonces Pablo también era un maldiciente, era un asesino, llevaba a los cristianos al foso de los leones. Era un tremendo Pablo, pero cuando fue tocado por el Espíritu Santo, fue transformada su mente, su manera de pensar, y ahora sirve y glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién dice un amén? Y además, siendo este hombre tan tremendo, fue sanado por el Señor a grado tal que es uno de los grandes hombres usados por Dios en la Biblia. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Nada más y nada menos, él escribió las cartas paulinas. Él no estuvo dentro de los 12 apóstoles, pero él se considera como uno de los apóstoles, y es el que más escribió, el que más fue inspirado por el Espíritu Santo. Pastor, pero ¿cómo puede ser esto? Él era un tremendo, era alguien que asesinaba, que mataba, que destruía, pero fue usado tremendamente por Dios. Amén.
El Señor te va a usar tremendamente. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está el secreto. Entonces, entre más nos entregamos al Señor, entre más crucificar nuestra carne es dejar de hacer todo aquello que está estorbando en nuestra vida. Y entonces vamos a servir más al Señor. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. El apóstol también habló acerca de hacer morir, pues lo terrenal en vosotros. Vean lo que dice Colosenses 3:5. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Todo lo terrenal que viene viciado, tenemos que hacerlo morir. Y si no tenemos fuerza, pidámoslo al Señor. El Señor lo va a hacer. ¿Quién dice un amén? Dice Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿En quién? Ahora vamos a dar especificaciones, algunas de lo que dice la Biblia. Fornicación, ¿qué cosa? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El apóstol asevera que debemos hacer morir todo lo terrenal, y al hacer eso la casa se cubre, pues es restituida. ¿Quién dice un amén? Entonces, los médicos recomiendan que es válido masturbarse. Tenemos que dejar, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí la palabra? Pasiones desordenadas. O sea, ¿le tienes que hacer caso a la palabra? Entonces, si tú no tienes control, pídele al Señor que te dé control. Pablo recibió control respecto de eso, y el Señor le bendijo. Amén. El Señor nos lo da, solamente que procedamos a hacerlo. Tercera razón, Pablo escribió en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. ¡Ay! La paga del pecado es muerte. Tarde que temprano, puede suceder esto. La paga del pecado es ¿qué? Con eso paga el pecado, con muerte. Entonces, en muchas de las razones, la gente muere antes de tiempo por el pecado. Otras mueren antes de tiempo porque es voluntad de Dios. Pero es muy importante. Yo le ruego a Dios que esté pachichito, pero caminando y alabando y glorificando al Señor. Entonces tenemos que tener esa voluntad en el nombre de Jesús. Pablo sabía que si en la casa sigue habiendo pecado, la casa está desnuda, está con pecado. Primera de Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por tanto, el apóstol sentencia que el que comete pecado o está cometiendo pecado es muerte, merecedor de muerte. ¿Qué tipo de muerte, pastor? Muerte física en algunos casos, o muerte espiritual. ¿Han visto a gente bien entregada y de pronto se desinfla? Precisamente porque está en muerte, ¿qué? Espiritual, pero también física, pero también espiritual, o también las dos. Pablo se arrepintió y sus pecados se arrepintió de sus pecados, le fueron perdonados. Amén. Entonces, Pablo, ya les conté más o menos la historia de Pablo: asesino, violento, agresivo, pero él se arrepintió y le fueron perdonados sus pecados. Pablo fue perdonado y convertido. Él seguía luchando contra el pecado. Es tiempo de actuar en casa, más nos vale para que vengan tiempos de refrigerio. Punto número dos. En la casa desnuda no puede haber disimulo. ¿No puede haber qué? No te hagas de la, ¿cómo se dice? ¿De la qué? De la vista gorda. ¿Quién lo dijo? Ustedes. No se hagan de la vista
Eso es disimular, que muy acá, pero en tu vida interior estás cometiendo algún pecado que tú sabes. Entonces tienes que entender eso. ¿Qué significa disimulo? Significa disimulo en la Biblia es disimular el arte que se oculta lo que se siente, se sospecha y se sabe o se hace. Búscale por donde quiera. ¿De acuerdo? Arte es un arte. Sí, arte para chismosear, ¿no? Arte con que se oculta lo que se siente, lo que ¿qué? Lo que se siente, lo que se sospecha, se sabe o se hace. Vean, lo que se sospecha. ¿Qué podían pensar? ¿Que sales del closet? Lo que sé. O sea, hay cosas que se sospechan que te están sucediendo y que tienes que entender que no es de Dios. Que se sabe. Peor tantito, si se sabe. O si se hace. Todavía está más grave. También significa la acción y efecto de ocultar la verdad. El disimulo es igual a engaño. No se sabe lo que se oculta. Mateo 9, 16, 19. Mateo 9, 16, 19. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. ¿Y los odres qué? Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y los otros ¿qué? Se conservarán juntamente. Hay personas, hay hermanos que tratan de enmendar el pecado con otro pecado o con una verdad y piensan que ya se resolvió. Obviamente uno va a estirar del otro. Así, si tú coses un paño nuevo y un viejo, el viejo lo va a jalar y luego va a estar torcido. Es normal. Así exactamente es el pecado. Si tú lo tratas de enmendar con ciertas verdades que no resuelven el perdón y el arrepentimiento, lo va a jalar y va a predominar el pecado. Entonces tengamos mucho cuidado. Versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Cuando Dios actúa, Dios sana, Dios restaura, Dios regenera. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando nos dolemos del pecado, cuando limpiamos la casa, entonces Dios actúa. Amén. Yo les comentaba el día viernes que una de las situaciones, ya les he comentado acerca del martes negro que vivimos con la operación de nuestro hijo. Entonces el Señor ya me había preparado con 2 series de estudios y hablaba el salmista que el Señor es torrente delante de nosotros. Y escúchalo bien: si el Señor es torrente delante de nosotros, Él se va a encargar de destruir todo aquello que nos está estorbando, todo aquello que pensamos nosotros que no podemos lograr. El Señor lo va a hacer en el nombre de Jesús. Él es torrente en tu vida. Él te va a sanar, Él te va a restaurar, Él te va a regenerar. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte, mi hermano. 3. La limpieza de la casa comienza con perdón, con arrepentimiento, postrándote y sacando toda tu amargura. Esdras 10, 1 al 4. Vean Esdras. El pueblo estaba destruido. ¿Cómo estaba el pueblo? La casa, ¿cómo estaba?
destruida. Las bardas tiradas, portillos, se metían los animales, y los animales representan el pecado, representan los demonios. Entonces estaban destruidos, y lo que vive Esdras es exactamente lo que se vive en una casa. Cuando una casa aparentemente está bien pintada, pero por dentro está destruida. El hijo está en las drogas, está de rebelde, la esposa hace lo que se le pega la gana, la esposa no obedece al varón, el varón se sobrepasa con la esposa, etcétera, etcétera. Perros y gatos, en pocas palabras. Esdras 10:1. Mientras oraba Esdras, ¿qué es lo que hacía Esdras? Y hacía confesión. ¿Y hacía qué? Llorando. ¿Qué más hacía? Llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él un muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. ¿Quiénes, hermanos? ¿No escuché? Vean, es de familia, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. ¿Cómo lloraba el pueblo? O sea, lo siente, el perdón, el arrepentimiento, que por su pecado, por la idolatría, por sus pecados sexuales, estaban viviendo esa destrucción. Lo sentían, se dolían, pedían perdón, se arrepentían. Eso es lo que hay que hacer. Versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jaliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos... ¿Quién lo tiene que declarar? Nosotros. Di yo. No le saques, dile yo. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. ¿Contra quién, hermanos? A lo mejor hemos pecado contra la esposa, contra los hijos, contra los trabajadores, no importa contra quién, pero tú has pecado contra Dios. Hemos pecado contra Dios. ¿Quién dice un amén? Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Repite, aún hay esperanza para mí. Aún hay esperanza para mi casa. Aún hay esperanza para mi hijo. Aún hay esperanza. El Señor va a tocar tu asunto. El Señor lo va a bendecir, lo va a prosperar, te va a dar la salida. El Señor va a mandar ángeles celestiales en cadena que te estén ministrando. El Señor lo va a hacer porque hay esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza. Cristo se llama nuestra esperanza. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Repite, remedio. Versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la... Bien, qué tremendo. Se juntaron con mujeres, ¿qué? Extranjeras. Y vean el mandato de Dios. ¿Qué tienen que hacer con las mujeres extranjeras? Ya tenían vida marital, ya tenían hijos. ¿Qué tienen que hacer? Despedirla. Me han consultado acerca de que, bueno, es que tengo un hijo fuera de matrimonio, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tienes que hacer? No te hagas irresponsable, pero tienes que, ¿qué? Despedirlo. Tú tienes una casa. Eso dice la palabra. Duele, es contra natura, pastor. Eso enseña la palabra. Amén. Dice, y sigue diciendo: hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación. ¿Esta es tu qué, hermano? Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Amén. El pecado que no se extirpa va a seguir fluyendo. Escúchalo bien. Vamos a pensar, vamos a volver al punto. ¿Qué hubiera pasado si las mujeres extranjeras seguirían en las casas de los judíos?
Iban a seguir pecando, iban a seguir con sus tradiciones, iban a seguir con su voluntad, con su idolatría, con su hechicería, con su brujería, con sus maldiciones, y iban a seguir arrastrando. Hay muchos cristianos que dicen: no, yo me voy a casar con un inconverso y yo lo voy a convertir. Sí, Chicho, es bien difícil, ni lo digas. Casi imposible, solamente por la misericordia de Dios. Entonces, primero que se convierte y luego es a la inversa. Amén. Si no, vas a sufrir grandes consecuencias por desobedecer al Señor. Lo que tenemos que hacer en casa: primero, mientras tú y yo oraba y hacía confesión de pecado, llorando, postrado delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, junto a él, siempre es necesario. Cuando el pecado es grupal, no hay otra alternativa de que sea grupal. Si es individual, hazlo individual. Esto es, si tú has cometido el pecado y tu esposa no lo sabe, ni tus hijos lo saben, ni tu comadre lo sabe, hazlo tú. No tienes que andar de chismoso. Dios ya lo sabe, en lo individual. Por eso nosotros ministramos liberación al esposo, a la esposa separados. Si ellos cuentan algo, es su bronca, pero nosotros no contamos nada, porque Dios sana en forma individual, no colectiva. Ahora, si el pecado es colectivo, se agarraban de las greñas, entonces hay que arrepentirse. ¿Cómo? Colectivamente, grupalmente. Amén. Entonces, pero la mayor parte del pecado es individual. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto. Segundo, otra actitud: el pueblo lloraba amargamente. Tercero, actitud: cuando hay sinceridad. ¿Cuando hay qué, hermanos? Secanías, hijo de Geliel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles, dice esta otra versión, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Pero todavía hay esperanza para mi casa. ¿Quién dice un amén? Cuarto, nos ponemos en pie. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de nuestro Señor. Es momento, cierra tus ojos, de que despidas todo aquello que te está haciendo daño en tu casa. Si es físico, despídelo. Dile: hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste, ya no vas a dañar más mi casa. Si es celos, despide ese celo. Dile: en el nombre de Jesús, celos, te vas fuera de mi casa, de mi corazón, de mi mente. Si es amargura, te vas fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Si es ceguera, te vas fuera en el nombre de Jesús. Si eres mal administrador, dile: hasta aquí llegaste, ya no voy a administrar incorrectamente. Ahora mi esposa va a comenzar a administrar, y cuando yo ya sepa administrar, yo tomaré otra vez la administración. A lo mejor no te gustó, pero hay orden. Tienes que tomar orden. Tienes que limpiar tu casa. Si tú quieres que tu casa sea bendecida, sea prosperada, necesitas poner orden. Tienes que despedir cosas que te dañan. Si eres un hombre o una mujer que compras mucho, tienes un espíritu compulsivo, dile: llegaste hasta aquí, ya no más. Closet, te vas a cerrar en el nombre de Jesús. Ya no vas a dañar mi casa. Ya no vas con gritería, con pelea, con disputa. Hasta aquí llegaste en el nombre de Jesús. Tú no vas a originar que yo siga peleando en casa. Tú no vas a dañar. Si está algún familiar tuyo y es necesario, ahí unidos, Señor Jesús, ahí tómalo de la mano, abrázale, yo no sé qué. Dile: Señor Jesús, queremos limpiar nuestra casa. Señor, lo queremos hacer físicamente. En este momento, velo tú, Señor Jesús.
Aquí estamos, Dios, desnudos delante de tu presencia. Te pedimos que tú sanes que quites toda gritería, toda dolencia, todo machismo, todo espíritu de Jezabel, de control, de dominio, de posesión. Toda enfermedad te vas fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Tú que enfermas mi alma, tú que enfermas mi corazón, tú que dañas mis emociones, tú que dañas mi alma. Y si es necesario pedir perdón a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos si están cerca, diles: te pido perdón, ya no quiero cargar más con esto. Me duele que mi casa esté boca arriba, Señor. Me duele, Dios. Oh Señor, me duele que mi casa esté destruida o esté a punto de la destrucción. Me duele, Dios. Hoy yo decido perdonar. Hoy yo decido hacer pacto contigo y volverme a ti, Señor Jesús. Oh Señor, no he hecho caso a ti. Le he hecho caso al mundo, a los amigos, al compadre. Ahora decido hacerte caso a ti, Dios. Yo renuncio a todo legalismo, a toda tradición, a todo autoritarismo. Yo lo cancelo en el nombre de Cristo. Declaro libertad de mi casa. Declaro libertad de mi casa. Desato las bendiciones en el nombre de Jesús. Desato las bendiciones. Se pueden desatar bendiciones. Señor, yo desato las bendiciones para mi casa. Esos proyectos frustrados, ahora desato la bendición, porque hoy hay perdón, hoy hay arrepentimiento, hoy yo me duelo, hoy yo limpio la casa, hoy yo digo ya no más a esto que está gobernando mi vida. Hoy yo saco a las mujeres extranjeras, a los hijos extranjeros. Hoy yo los saco. ¿Quiénes son las mujeres y los hijos extranjeros? No es que tengas muchas mujeres, sino todo pecado que se mete a tu casa, que domina más que en tu matrimonio. Sácalo de ahí. Si eres codo para dar recursos económicos para la alacena, para el vestido, sácalo, sácalo. Es tiempo de sacar. Ahora, mujer, si tú trabajas, no te hagas. Tú también colabora. No se trata de retener, se trata de estar unidos en un solo sentir. Se trata de ser vencedores en Cristo Jesús. Se trata de ser vencedores en Cristo Jesús. Efectivamente, la cabeza es el varón, pero cuando los dos trabajan, se comparte, se toman decisiones en unidad. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo la tierra de mis hermanos. Unjo los postes y dinteles de sus casas con tu sangre preciosa. Todo hombre fuerte que está dominando, que está dañando, es atado y confundido. En el nombre de Jesús se va fuera de esa tierra, en el nombre de Jesús, porque esa tierra fue comprada con precio de sangre. En el nombre de Jesús, Señor, trae libertad a nuestra casa, Padre. Trae limpieza, trae pulcritud, Señor Jesús. Sana nuestras heridas, sana nuestras enfermedades. Si hay alguna enfermedad física ahí en tu cuerpo, pon tu mano derecha, dile: Señor Jesús, hoy te he creído. Hasta la enfermedad se va. En el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, hay poder. Todo cáncer es encapsulado, es seco en el nombre de Jesús. Toda amargura, odio, rencor, resentimiento son encapsulados y regresan por donde vinieron y explotan en el nombre de Jesús. Tomo autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Toda ceguera, sordera, toda religiosidad, tradición, se va fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Gracias. Gracias, porque yo lo creo que tú lo estás haciendo, Señor, y lo vas a seguir haciendo, y lo vas a hacer otra vez, Señor Jesús. Gracias. Dale un mejor aplauso al Señor Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Te honramos, te glorificamos.